Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:29. Acabamos de celebrar el 40 aniversario de la Constitución española. Bueno, pues en su artículo 45 se nos obliga a conservar el medio ambiente, pero también nos otorga el derecho a disfrutarlo. Con esa idea en la cabeza, queremos acercarnos a conocer la figura de los guardianes de la naturaleza, que nacen contra el crimen ambiental de mano de SEO BirdLife, pero también en colaboración, pues, por ejemplo, con instituciones, con administraciones, con policías ambientales y con la sociedad civil en general, es lo que se pretende. Vamos a conocer más a estos guardianes de la naturaleza a través de David de la Bodega, que es coordinador del proyecto. David de la Bodega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantados de hablar unos minutos acerca de esa figura. ¿Quiénes son los guardianes de la naturaleza? Pues mira, los guardianes de la naturaleza somos todos y cada uno de nosotros. Y esa es la idea que queremos transmitir en primer lugar desde el proyecto, que todos vivimos en un entorno y además en el marco de unas normas que hemos acordado, ¿no? Por nuestros parlamentos, por ese foro de diputados, que en el fondo son acuerdos de convivencia con la naturaleza, y nosotros un poco lo que venimos diciendo, lo que queremos decir desde este proyecto es que ese marco de convivencia lo debemos respetar todos para respetar el entorno, y que en esa tarea hay una serie de instituciones y de entidades que están especialmente comprometidas con ello, pero también queremos enrolar a los ciudadanos, que los ciudadanos sientan que ese entorno les pertenece también, que es su entorno, y que lo defiendan igualmente que otras instituciones. ¿Cómo se va a lograr eso? ¿A través de qué acciones se quieren poner en marcha dentro de este marco de los guardianes de la naturaleza? Bueno, pues lo primero que queremos hacer es, primero queremos analizar un poco, como digo, ese marco de convivencia, que lo llamamos así, son las normas, no las leyes que protegen la naturaleza. Lo primero que queremos hacer es saber si son adecuadas, si realmente estamos teniendo un marco regulador que permita que todos podamos, como has dicho, con ese artículo 45 de la Constitución, si podemos defenderla y además disfrutarla, ¿no? Si podemos disfrutar y al mismo tiempo respetar sus valores ambientales, ecológicos, sociales, culturales, ¿no? Porque la naturaleza y el medio ambiente tienen muchos valores, no solo son valores de conservación. Entonces, en segundo lugar, con esa valoración que hagamos, pues bueno, ver si es necesario, ¿no?, que modifiquemos algún tipo de normativa que regula o protege el medio ambiente. Y luego hay toda una serie de medidas que están muy dirigidas pues a unos guardianes muy especiales de la naturaleza, que son especialmente los agentes de la autoridad, las diferentes policías ambientales que trabajan en el medio natural, especialmente, aunque también en las ciudades. En las ciudades también hay naturaleza, hay biodiversidad urbana, y también hay policías especializadas que protegen esa biodiversidad. Y entonces hay una serie de acciones que están dirigidas específicamente a esas policías ambientales, que son básicamente los agentes forestales y de medio ambiente. En Madrid tenemos agentes forestales, pero en otras comunidades autónomas la misma figura son agentes de medio ambiente, y luego también pues el SEPRONA, y luego las distintas policías autonómicas que también tienen unidades de medio ambiente. La Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza o los Mossos de Escuadra también tienen unidades de medio ambiente. Y también la Policía Nacional, que tiene una unidad de subsuelo y medio ambiente, que también tiene algunas tareas. Entonces lo que queremos es reforzar su actividad, su acción, su formación, que tengan una especialización y una formación adecuada para realizar su labor, dotarles de los medios suficientes y en el caso del SEPRONA además de métodos innovadores de investigación. El SEPRONA va a incorporar una serie de medios que se han empezado a utilizar en algunos países, pero en los queremos implantar en España, y que se investigue su efectividad pues para detectar delitos que se cometen contra el medio ambiente, para perseguirlos también, que se depuren las responsabilidades por los delitos que se cometen, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos de esos delitos, del crimen ambiental. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, los más comunes, normalmente los delitos contra el medio ambiente, los más comunes son aquellos que tienen una ganancia económica, ¿no? O sea, los delitos de tráfico de residuos, los vertidos ilegales que están asociados
no una ganancia directa, pero sí a un ahorro de una gestión. Quiero decir, el que tiene una responsabilidad de una gestión de un residuo tóxico y peligroso, pues muchas veces lo abandona, lo deja, bueno, pues hace un vertido que es ilegal, porque entonces, bueno, pues así evita el pago de un canon o la gestión de un residuo, etcétera, etcétera. Pero luego también los incendios forestales, que también por su dimensión, más que habituales, pero tienen un gran impacto sobre el hábitat, son uno de los delitos que, bueno, están penados con las penas más altas de nuestro Código Penal, y una de las razones es precisamente esa, que el impacto que tienen sobre los hábitats es bastante severo. Pero luego hay una serie que es un poco lo que nosotros queremos remarcar del proyecto, hay una serie de delitos que se cometen contra la fauna, que muchos de ellos son silenciosos o no son muy conocidos por la sociedad, pero que, por ejemplo, los delitos que se convierten contra las aves, por ejemplo, estamos hablando de que todos los años mueren solo en la cuenca del Mediterráneo, o sea, no solo en España, pero en la cuenca del Mediterráneo mueren unos 26 millones de aves por acciones ilegales. Por disparos, por envenenamientos, por capturas con trampas. En España esos datos van hay una horquilla muy grande que es entre unos más o menos entre 250.000 y 400.000 aves morirían ilegalmente todos los años en España. Son datos muy altos que, bueno, en el caso, por ejemplo, del uso ilegal de cebos envenenados, o sea, muchas aves mueren intencionalmente envenenadas y otros muchos animales. Estamos hablando de los últimos 20 años, han muerto, nosotros estimamos que unos 185.000 animales por envenenamiento. Envenenamiento, como digo, intencional, no un envenenamiento incidental por uso de fitosanitarios, sino que hay gente que ha querido envenenar esos animales. Como digo, nosotros queremos poner un poco foco también sobre ese tipo de delitos que tienen un gran impacto sobre la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad y que no son tan conocidos por la sociedad y que muchas veces no están en la escaleta de acciones de muchos de esos guardianes de la naturaleza, ¿no? Porque pasan un poco más desapercibidos. Normalmente, como siempre, la justicia, las fuerzas policiales se ocupan un poco primero del ser humano, ¿no? En lógica, ¿no? De proteger a los ciudadanos de aquellos delitos contra el medio ambiente que, por ejemplo, que tengan repercusiones en la salud. Pero a veces nos olvidamos de que hay algunos otros delitos que no tienen esas repercusiones sobre la propiedad, sobre la salud, o sea, es decir, sobre el hombre o sobre sus derechos, pero que sí que son un daño en sí, que lo son sobre nuestro patrimonio, que es un poco también lo que nosotros queremos decir, ¿no? O sea, el patrimonio natural, cuando muere un águila imperial ibérica, a lo mejor no tiene una repercusión directa sobre nuestro patrimonio privado, sobre nuestra salud, pero sí lo tiene sobre un patrimonio natural que nos pertenece o con el que convivimos, ¿no? Y que incluso se puede valorar económicamente, que también eso es algo que vamos a decir desde el proyecto. O sea, es posible valorar ese daño que se genera a la sociedad, y entonces tenemos también entre todos la obligación de conservarlo, ¿no? Igual que conservamos las meninas o cualquier otra obra de arte, ¿no? Que tiene una inversión pública y una concienciación sobre el valor que tiene conservarlo, ¿no? David, en la presentación estuvo, por ejemplo, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Tú has dado algunos datos acerca que tenéis registrados de la mortalidad, de la fauna, etcétera, por algunos de estos crímenes, pero sí que el ministro destacó que, por ejemplo, se quiere contar con más y mejores datos fiables sobre delitos ambientales, porque muchos se escapan de ese registro, aunque a pesar de todo vosotros ya habéis dado datos de lo que queréis que suponga el nacimiento de estos guardianes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la reducción de esa mortalidad, con datos concretos. La problemática que tienen los delitos contra el medio ambiente es que se cometen en el entorno natural, y en el entorno natural es muy difícil muchas veces registrarlos, ¿no? O sea, registrar el delito, a pesar de que el daño ya está hecho, muchas veces registrar ese delito, tener un procedimiento penal es muy difícil, porque muchas veces no existe, primero, alguien que lo denuncie, quiere decir, si muere un águila imperial no hay nadie que denuncie ese delito porque no hay un daño directo, como decía antes, con lo cual lo que queremos desde el proyecto, o sea, y no existen estadísticas a nivel de la Unión Europea, existen pocas estadísticas sobre algunos, sí, hay estadísticas sobre lo que decía de la caza ilegal de especies, pero no son datos que vengan de las administraciones públicas, sino que han sido obtenidos por peticiones de información de las ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se quiere hacer es sistematizar toda la información posible que haya sobre delitos que afecten al medio ambiente para tener un conocimiento real y estadístico que hasta ahora no hay, no es solo el caso español, es el caso de toda Europa. No hay una recopilación
de datos de acciones que dañan al medio ambiente desde el punto de vista delictivo. Entonces, lo que queremos hacer es sistematizar toda esa información, hacer una base de datos única nacional y a poder ser que sea europea, de tal forma que tengamos un conocimiento real de cuál es la situación o por lo menos hacer estimas que nos permitan priorizar acciones. No sé, es decir, a lo mejor tenemos un nivel de no sé, de vertidos ilegales o de vertederos ilegales que es más grande de lo que realmente se supone hasta ahora o de los datos que se conocen. Entonces, en ese sentido, el proyecto lo que quiere es incrementar en un 15% la detección de delitos contra el medio ambiente, es decir, que podamos tener una mayor detección de acciones delictivas, que podamos registrarlas y que podamos, en consecuencia, también pedir responsabilidad a los autores de esos delitos. Como digo, no con una intención de castigar, sino con una intención también de que se revierta otra vez en la sociedad el valor de ese patrimonio, ¿no? Del daño causado. Entonces, eso por una parte. Luego, evidentemente, si aumenta esa presencia de los guardianes de la naturaleza en el sentido específico de las policías ambientales y se especializa, pues también creemos que eso va a revertir también en la protección o en un sentido preventivo, va a evitar que haya mayor delincuencia, ¿no? En un momento seguramente va a haber un mayor incremento, porque si hay mayor detección, esto ha pasado en muchos otros delitos, como por ejemplo el uso de cebos envenenados. Durante una época no se buscaban este tipo de delitos. Cuando se empezó a buscar, subió mucho, se incrementó el nivel delictivo, pero porque había una mayor detección, y luego lo que queremos es que haya una bajada y que eso revierta, por ejemplo, en la protección de la naturaleza, de las especies, de la fauna, y que en un 20% de la fauna deje de morir por acciones ilegales, ¿no? Precisamente por esa mayor acción policial, por la utilización de nuevos métodos de investigación. Son los dos objetivos así cuantitativos más importantes que tiene el proyecto, porque luego evidentemente hay otros objetivos, como por ejemplo la sensibilización. Queremos comunicar a la sociedad qué es lo que está sucediendo, en qué situación estamos, qué es lo que ellos pueden hacer, cómo pueden denunciar también. Queremos que haya un portal de denuncia para los ciudadanos, y esto también es otro de los objetivos que vamos a llevar desde el proyecto, un poco eso, que denuncien y que se involucren también en esa defensa. Una defensa que arranca con la presentación de este proyecto, Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental, y seguro que del que hablaremos más largo y tendido cuando ya se vayan realizando esas acciones y cuando se vayan dando esos datos puntuales y también esas denuncias, para los que siempre tendrán la puerta abierta a través de este espacio de respeto animal que cada lunes tenemos en Madrid Norte, la Onda. David de la Bodega, por el coordinador de este proyecto de Guardianes de la Naturaleza, muchísimas gracias, enhorabuena por el mismo y le deseamos mucho éxito, que será el éxito del medio ambiente para todos. Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Un saludo gracias. y hasta pronto. Luego, adiós.